El mensaje de hoy: aumentanos la fe. ¿Alguien se identifica con esa petición? Aumentanos la fe. Y vamos a ir al pasaje de Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. Marcos 9, versículos 14 al 29, que es el pasaje que continúa después del monte de la transfiguración que hace 8 días compartió Víctor. Así que doy lectura al versículo 14 hasta el 29. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, o sea, los que se habían quedado, los otros 9, los que no fueron allá al monte, invitados por Jesús, dice: estos que llegaron los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud, uno le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo: ¡ay, gente incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia, y éste cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre del muchacho: ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió: desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. ¿Cuál era la intención? Matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Al instante el padre del muchacho exclamó: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo: espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les respondió: estos demonios no salen sino con oración. Ahí termina el pasaje. Es un pasaje muy interesante. Si nosotros vemos nuestras Biblias, pues el pasaje queda en medio del monte de la transfiguración y del segundo anuncio que Jesús hace de su muerte y resurrección. Si sacamos el pasaje que acabo de leer del contexto, pues podríamos verlo como uno más de los milagros que anduvo haciendo Jesús. Pero si vemos todo el contexto, hay un propósito. ¿Por qué precisamente Marcos y Pedro, que son los escritores, colocaron en este lugar esto que sucedió? Ciertamente que cronológicamente coinciden los 3 evangelistas en que fue después del monte de la transfiguración, pero pudieron ellos habérselo saltado, pudieron haberle no dado la importancia al pasaje, y sin embargo Marcos de manera especial le da una extensión con detalles a lo que acabamos de escuchar, lo que acabamos de leer. Los otros 2 evangelistas, Mateo y Lucas, solamente le dan una pequeña porción de atención, pero Marcos lo desarrolla de la manera que ustedes acaban de escuchar. Hay un fuerte contraste entre lo que sucedió el domingo pasado y lo que sucede hoy en este pasaje.
El domingo pasado Jesús estaba con sus discípulos allá en el monte y vieron la gloria divina, la manifestación divina de Jesucristo. Y se alegraron los apóstoles y se gozaron del privilegio que tuvieron de poder estar en la presencia misma de Jesucristo sin el velo de su carne, poder ver su gloria en una gracia que solamente Dios podía haberles concedido a ellos. Escrito está que nadie podía ver la gloria de Dios y vivir, de tal manera que el que lo veía moría, y sin embargo ellos vieron a Jesús en su gloria, lleno de resplandor de luz, y asimismo vieron a Moisés y Elías y regresaron vivos. Incluso tuvieron deseos de permanecer en ese lugar. Es decir, en vez de haberse llenado de temor y de miedo, como sucedió con Israel cuando Moisés subió al monte a recibir la ley de parte de Dios, la gente estaba asustada, ¿verdad? Y aquí en este caso los tres discípulos están llenos de gozo, de contentamiento, de paz, de tal manera que Pedro decía: vamos a quedarnos aquí estamos muy bien. Sin embargo, bajan del monte al valle, que la Escritura dice el valle de la aflicción, que sería una figura de lo que es la vida en una naturaleza caída, la vida en una naturaleza separada de Dios. Entonces, estar en la divinidad a regresar a la realidad humana que todos vivimos. Ahí empieza la atención que pone Marcos. Bajan de ese nivel de gloria, de divinidad, de paz, de gozo, y enfrentan lo primero a una multitud que está allí en medio de una legata, una discusión que tienen los otros discípulos con escribas. No debe haber sido así una plática, dice, una discusión. Estaban alegando, discutiendo, y en medio de ellos está un padre de familia que había ido a buscar a Jesús y que al no encontrarlo, pues habló con los discípulos y le dice a Jesús: yo vine a traerte a mi hijo, que está poseído por un espíritu inmundo, que lo toma y lo arroja al agua y lo arroja al fuego y lo sacude, y entonces comienza él a echar espuma, lo que ustedes acaban de escuchar. Dice: pero se los presenté a ellos y no pudieron. Qué interesante. Pudiéramos nosotros sacar esta historia y entonces dedicarnos a hablar de los espíritus y de la liberación de los mismos. Pero lo que Marcos y Pedro quieren destacar es la autoridad y el poder de Jesús. La autoridad y el poder para poner orden en medio de una vida desordenada, vacía, llena de incredulidad, que es la vida del valle de la aflicción. La vida donde Satanás, entendido como sistema, como el sistema de la naturaleza caída que nos tiene separados de Dios, trata de destruir, de matar, porque a eso vino, dijo Jesús. El ladrón vino a robar, a matar y a destruir, dice Juan en el capítulo 10. Y eso es lo que Jesús y sus discípulos ven en cuanto llegan con el resto de los discípulos. Las circunstancias de la vida, la incredulidad generando discusiones, pleitos, acusaciones, juicios, porque era un juicio el que el papá hacía. Tus discípulos no pudieron. Hay que poner atención a eso. Allí hay un juicio inmediato. No pudieron. ¿Por qué no pudieron? Esto es lo que vamos a ver. Así que ellos descienden pues de la gloria de Dios al valle de la aflicción, donde permanece la incredulidad. Del glorioso esplendor de la transfiguración regresan a las escenas de dolor, de miseria, de debilidad que tiene el valle de la aflicción, donde domina el pecado. Pero se presenta Jesús. Y la primera pregunta es: ¿qué discuten con ellos? ¿A quién le dijo? Pues a los escribas y a la gente que estaba ahí, al papá de este muchacho, ¿verdad? Toda la bolita. Yo creo que tenían ahí amedrentados a los discípulos, o estaban también ellos defendiendo y discutiendo, estaban en medio de la gente, y Jesús inmediatamente les dice: toma la autoridad que Él tiene. ¿Qué discuten? Son mis discípulos. ¿Qué discuten con ellos? Y los discípulos, yo creo, apenados, avergonzados por lo que estaba sucediendo, no dijeron nada. Y los escribas, pues menos se iban a poner en ese momento a debatir con Jesús.
El único que sale al frente es el papá de este muchacho y da la explicación que ustedes escucharon. Pero lo que ellos nos quieren mostrar, Pedro y Juan, es que Jesús, en su autoridad, como el Hijo amado del Padre, viene a confrontar las tinieblas, viene a confrontar a la humanidad en su naturaleza perdida, viene a poner orden. Y no solamente en esa circunstancia, sino esto es lo que Él vino a hacer en la vida. Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Estamos todos entendidos? ¿Verdad? Entendido nuevamente como ese sistema que destruye, que mata, que roba. Así que he hecho algunos puntos con los principios básicos que este pasaje nos enseña. Y el primer punto le he titulado: siempre podemos acudir a Jesús cuando todo lo demás falla. Siempre podemos acudir a Jesús cuando todo lo demás falla. ¿Te han fallado algunas personas? ¿Te han fallado algunas circunstancias? Algunos planes se han frustrado. Algunas oraciones a lo mejor no han tenido respuesta. Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento la frustración, la impotencia, la desesperación. Cuando todo falla, Jesús no falla. A Él podemos acudir. ¿Amén? A veces pareciera que Él está ausente o pareciera que está dormido, como cuando iba en la barca, pero no ha perdido el control. Él está con nosotros y en nosotros y está esperando que crezcamos en fe, que crezcamos en la fe y que podamos actuar. Dice el papá del muchacho lo que sucede. Él es el que dio la cara, el papá. Vine a traer a mi hijo para que lo sanaran, para que lo liberaran, y tus discípulos no pudieron. Esta misma experiencia que tuvo el papá es la experiencia que llegamos a tener nosotros. En algunas circunstancias pareciera que perdemos la fe, que perdemos la confianza en Dios, y entonces empezamos a hacer juicios, y a lo mejor hasta hemos llegado a decir: pues Dios no me oye, o Dios no puede con esta circunstancia. O sea, juicios humanos. El Padre dijo: tus discípulos no pudieron. Y Jesús en ese momento no reprendió al papá, lo escuchó. Entonces es una experiencia que vivimos nosotros, y es una experiencia que vive la iglesia. La iglesia el día de hoy está en la misma circunstancia. Los discípulos representan aquí a la iglesia. A la iglesia en lo individual, como miembros de la iglesia que experimentamos estas dificultades ante la vida y que a veces nuestra fe se debilita, falla y parece que no podemos resolver desde el espíritu, desde la fe, las circunstancias. Pero también la gente que acusa. Hay mucha gente que tiene los ojos puestos sobre la iglesia para cuestionarla, para enjuiciarla. Están esperando, viendo qué errores comete la iglesia, qué fallas tiene la iglesia de Cristo, la iglesia en su conjunto, las diferentes iglesias locales. Están viendo a ver en qué fallan los siervos que sirven en las diferentes iglesias, para entonces decir: y eso que son cristianos, y eso que son la iglesia. Ese juicio lo estamos viviendo todos los días, y desde que Jesús estuvo aquí, esto no ha desaparecido. Durante toda la historia los ojos han estado puestos en la iglesia y en sus siervos, pero no para bendecirlos, no para levantarlos, no para fortalecerlos, sino para acusarlos, para cuestionarlos. Y desafortunadamente, pues la iglesia comete errores. La iglesia, hablando de los creyentes, la asamblea de creyentes, y los siervos cometen errores. Y tenemos muchas fallas entre los siervos y entre las diferentes iglesias locales, de tal manera que les damos mucha leña de donde la gente pueda cuestionar, hacer juicio y decir: no pueden, ellos tampoco pueden. Mira cómo se comportan, cómo personas como esa, cómo siervos como ese van a poder edificarnos, ayudarnos o bendecirnos. Y aquí nos habla pues la necesidad que tenemos de, como hijos de Dios, como congregación y como siervos, estar fieles a la palabra de Dios,
estarnos revisando constantemente delante de Dios para poder ver nuestras debilidades y poder también corregir, evitar y fortalecernos en el Señor. De tal manera que no demos elementos para ese juicio. Necesitamos consagrarnos más al Señor. Sin embargo, nadie que se acerca con fe a Jesús puede decir que Jesús lo ha defraudado. Jesús no defrauda a nadie. Dios no defrauda a nadie. Todo aquel que se acerca con fe, recibe. Él escucha las oraciones. ¿Pero qué se necesita? Fe. Necesitamos fe. Dice el autor de Hebreos 11:6, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos acercarnos, pedir, clamar, buscarle, pero si lo hacemos sin fe, es imposible agradar a Dios. Y muchas falta de respuestas o muchas circunstancias no resueltas a veces tendrían que ver con esta falta de fe. Segundo punto que es importante: Dios trata con la incredulidad en cada generación. En cada generación Dios trata con la incredulidad. ¿Cómo contestó Jesús cuando aquel padre le dijo: traje a mi hijo a tus discípulos y no pudieron? Jesús no volteó a los discípulos y los regañó. No les dijo: a ver, vengan acá para esos coscorrones. Pues como que no pudieron. Si hacía unos días atrás que los había enviado, ¿recuerdan? Sí. Él los envió a los 12 y fueron y hicieron liberaciones, sanidades y regresaron gozosos, victoriosos. Sin embargo, aquí no les dice: oigan, pues ¿qué pasó, verdad? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cuáles son sus palabras? En el versículo 19, hay generación incrédula. Generación incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿A quién se dirige Jesús con estas palabras? ¿Le estaba diciendo a los discípulos? ¿Le estaba diciendo a los escribas? ¿Le estaba diciendo a la multitud? ¿A quién le dijo? A la generación. Involucraba a todos. Involucraba a los discípulos, involucraba a los escribas, involucraba a la multitud, involucraba al papá del muchacho. Todos ustedes son una generación incrédula. Y nosotros podemos recordar cuál era la gran batalla de Jesús con los fariseos, con los saduceos, con los gobernantes, que no creían en Él. No habían creído en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál era la batalla de los discípulos? Poder ser afirmados en la revelación de quién era Jesús. Los tres que venían con Jesús del monte de la transfiguración, yo creo que en ese momento venían, pero ungidos, venían llenos, fortalecidos en la fe. Pero los que se habían quedado no estaban en la misma circunstancia. Porque cuando estamos en la presencia del Señor y en su gracia Él nos concede ver más allá de este reino natural, obviamente que regresamos, pero llenos de la presencia del Señor en nuestro interior. Pero cuando aparentemente Él no está, y entonces nos deja a atender los asuntos cotidianos, a lo mejor la fe falla en ese momento, ¿verdad? Pero Jesús dice: a toda la generación, a todos, desde los líderes, los gobernantes, el pueblo, los discípulos y por supuesto el padre del muchacho. Su indignación era contra la contra la incredulidad que dominaba a toda aquella generación a la que se presentó Jesús, a la que se reveló, estaba batallando con la incredulidad. ¿Qué sucede hoy? Lo mismo. En cada generación Dios trata con la incredulidad. La incredulidad es parte de las tinieblas. Allí no hay fe, allí no hay conocimiento de Dios, allí no hay palabra de Dios. Entonces la incredulidad domina la mente de las personas, domina la naturaleza caída y por lo tanto no hay una respuesta a la acción de Dios. Esa es la incredulidad, una total barrera para recibir de Él.
La importancia de estas palabras de Jesús son tan destacadas que si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar una similitud en el caso de Moisés. Moisés fue el libertador de Israel, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Jesús es el libertador y redentor de toda la humanidad, no nada más de Israel. Pero Moisés es un tipo y figura de lo que vendría a ser después Jesús. Y en el capítulo 32 de Deuteronomio 32, versículo 6, y también el 17 y 19, voy a leer de manera salteada estos versículos, nomás para que ustedes confirmen la similitud que hay entre las palabras de Jesús y las que usó Moisés. Moisés dijo al pueblo de Israel: generación torcida y perversa, ¿así le pagan a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te crió? Él te hizo y te estableció. Pero ustedes sacrificaron a los demonios y no a Dios, dice el versículo 17, 32, 17. Pongan atención en esta parte. Pero ustedes sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Palabras fuertes las de Moisés. ¿Por qué? Porque después de todo lo que había visto el pueblo de Israel desde que salió de Egipto, mantenían una raíz de incredulidad en sus corazones. La incredulidad es una raíz en el corazón de la naturaleza caída. Mientras no hay una regeneración del Espíritu de Dios hacia nosotros, la incredulidad domina. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, aunque el pueblo vio señales, aunque el pueblo vio la manifestación de Dios y vio todo lo que Moisés hizo, mantuvieron una raíz de incredulidad y se murieron todos. Todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Y dijo Dios: ustedes no entrarán en mi reposo a causa de su incredulidad. Nos damos cuenta entonces qué estaba diciendo Jesús al usar estas palabras. Dijo: aquí en esta generación está sucediendo lo mismo. Aquí hay uno superior a Moisés. Es el Hijo de Dios, a quien Dios el Padre ha dicho: a Él escuchen. Pero la gente, ¿qué tiene? Una raíz de incredulidad. Vienen a mí, buscan beneficios, reciben milagros, pero no reciben la enseñanza ni la revelación. Son mis discípulos, están caminando conmigo, pero batallan. Tienen dudas, de momento tienen incertidumbre, los llega a dominar en un momento la incredulidad y entonces no pueden, ya no están actuando en el Espíritu, están actuando otra vez en su carne. ¿Tendrá alguna similitud con nosotros? Es la naturaleza humana que batalla, que se le dificulta poder caminar siempre en el Espíritu. Entonces yo quiero hoy animarte a decirte que sí es posible permanecer en la fe cuando hemos entendido qué es la fe en Dios. La fe en Dios no depende de las fuerzas de nosotros. La fe en Dios no es una cuestión intelectual, no depende de tus razonamientos. La fe en Dios no es un lenguaje positivo, no son confesiones públicas positivas. La fe es la respuesta a la acción de Dios. Otra vez, la fe es la respuesta a la acción de Dios. La fe viene en un acto de gracia de parte de Dios a nuestras vidas. La fe no la puedes comprar allá afuera. La fe no le pertenece a ninguna religión. El único que puede darte fe es Dios. Si alguna vez te has sentido débil en la fe o crees que tienes ausencia de fe, no depende de ti. ¿De quién depende? De Dios. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Cómo recibir fe? ¿Cómo crecer en la fe? En la fe de Dios, no en la fe humana. Necesitamos crecer en el conocimiento de Jesús. Necesitamos crecer en la revelación de quién es Él.
¿Ves ahí la importancia de por qué venimos estudiando el Evangelio de manera sistemática? Para que nuestra fe no esté fundada en lo que dicen los hombres, para que nuestra fe no dependa de las circunstancias externas, sino que nuestra fe dependa de la revelación de Jesucristo en nuestras vidas y de la palabra de Dios. Porque la fe es la respuesta, es un don del Espíritu, es un regalo que el Espíritu Santo de Dios te dio a ti y a mí. A cada uno nos ha dado una medida de fe, dice la carta a los romanos, Pablo hablándole a los romanos. La medida de fe, todos tenemos una medida de fe. Los regenerados, los que han creído en el Evangelio. Por eso es tan importante que la gente escuche el Evangelio. Mientras no lo han escuchado, aunque tengan religión, son una generación incrédula, perversa, alejada de Dios. Tercer punto. Jesucristo es siempre compasivo y sensible al clamor de los padres. Es lo que nos muestra el pasaje. Un Jesús sensible y compasivo al clamor del Padre. Desde el versículo 20 al 27 se desarrolla la liberación que hizo Jesús de este muchacho. Si ustedes observan, Jesús no interactuó con el muchacho. En ningún momento se ve que Jesús hable con él, que le pregunte por qué te pasa esto. ¿No? ¿Se acuerdan en el caso de otros milagros? Cómo él se acercaba, los tomaba de la mano, los conducía hacia afuera, hablaba con ellos. En este caso no hay ningún contacto hasta antes del final en el que hable Jesús con él o tenga un contacto con él. ¿Con quién era el asunto? Con el papá. El asunto era con el Padre. En la relación padres e hijos, ¿con quién va a tratar Jesús? ¿Con quién va a tratar Dios? Con los padres. Con los padres. ¿Quién fue el que hizo la acusación y el juicio? Fue el Padre. Tus discípulos no pudieron. Y Jesús dice, pues tú igual que todos pertenecen a una generación incrédula. Es decir, si tú hubieras tenido fe, a la hora que mis discípulos oraron por tu hijo, hubiera sanado. Estoy parafraseando, ¿verdad? Es decir, si tú hubieras tenido fe, pero como tú también eres parte de la generación incrédula, pues no sucedió nada. Y además, estás acusando, enjuiciando a mis discípulos de que no pueden. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, en no todo el pasaje, Jesús trata con el Padre. Lo que nos enseña que Jesús trata con nosotros como padres, lo que tiene que ver con nuestros hijos. Dice Marcos que en cuanto el muchacho vino delante de Jesús, cuando dijo, tráiganme al muchacho, y en cuanto el muchacho se acercó a Jesús, empezó a manifestarse, a convulsionarse, a gritar, hasta que fue derribado al suelo y le presentó todo un show tremendo allí a Jesús y a todos los que estaban presentes. Imagínense a toda la gente que estaba viendo, ahí rodeando. Hasta entonces, en ese momento, habían escuchado lo que decía el papá, pero no habían visto el espectáculo que generaba. Era una situación terrible ver al joven en esa situación. Y sin embargo, todos fueron testigos. Y no se ve que Jesús se sorprenda o que diga, ay, pues, alguna exclamación. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hizo en ese momento? No se sorprendió. A él no lo vamos a sorprender. A él nada le va a tomar de sorpresa. Ninguna enfermedad, ninguna circunstancia en nuestras vidas le va a tomar por sorpresa a él. ¿Verdad que no? Él está siempre atento. Él sabe dónde está el origen de toda circunstancia, de toda situación. ¿Qué hizo él mientras el muchacho empezó a revolcarse y a gritar y hacer todo ese show que hacía cuando se venía? Digo show porque en ese momento el espíritu lo que estaba haciendo es tratar de llamar la atención, ¿sí? Generar temor, generar miedo en la gente, que todos vieran el poder de las tinieblas en ese momento. Y Jesús, con quien volteas, con el papá. ¿Desde cuándo le sucede eso? Tranquilamente.
No empezó Jesús a hacer guerra espiritual y a reprender demonios y a hacer cosas ahí, no. Lo dejó y le preguntó al papá, ¿desde cuándo le sucede esto? Y él dice, desde que era niño. Y esto es sorprendente, yo creo, para nosotros en este pasaje, darnos cuenta que las tinieblas operan aún en los niños, que están, pues digamos, todavía ausentes a mucho del estilo de vida de esta generación o de cada generación. Y sin embargo, allí el Padre hace la declaración, desde niño. Y podríamos hacer muchas preguntas al respecto. ¿Habría hecho algo el niño para que fuera y vinieran las tinieblas a poseerlo? Quizá los padres abrieron puertas a alguna circunstancia, quizá algún familiar del niño, quizá hubo circunstancias alrededor de él que facilitaron esa circunstancia, algo que el niño estaba viendo, oyendo, recibiendo y que finalmente vino y tomó control de su vida. Desde niño le sucede esto, dice. Y cuando el Padre le dice a Jesús que es desde niño, hace una declaración que deja ver su incredulidad. Dice, si puedes hacer algo, le sucede desde niño, pero si tú puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Tus discípulos no pudieron, pero si tú puedes hacer algo. ¿Qué vemos aquí? Una actitud del Padre de dejarle la responsabilidad a los otros. Es decir, mi hijo sigue así porque tus discípulos no pudieron. Si tú puedes, ya es tu responsabilidad, es tu capacidad, es tu poder. Yo no tengo que ver en el asunto. ¿Sí me explico? Es decir, las cosas dependen de lo de afuera. Eso es lo que está haciendo el papá. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Pero Jesús, ¿qué le dijo? ¿Cómo que si puedes? Lo paró en seco inmediatamente. ¿Cómo que si puedes? ¿Crees o no crees? Regresa el asunto a la persona, ¿verdad? ¿Crees o no crees? ¿Cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Todo es posible. Hoy estamos en la misma circunstancia. Yo creo que hoy muchos padres se identifican con este padre y podían decirle a Dios, ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros y ayúdanos, porque nuestros hijos están padeciendo, porque nuestros hijos están en aflicción. Hay muchos hijos que están cautivos de las drogas. Hay muchos hijos que están hoy metidos en la violencia, están cautivados por el narcotráfico. Hay muchos hijos que están metidos en las redes sociales, en todo lo que es una distracción y no tienen tiempo para otras cosas. Viven cautivos de eso, de un estilo de vida y de una manera de pensar. Y así podríamos empezar a enumerar de cuántas cosas están muchos de ellos cautivos. Muchos de ellos están hoy sufriendo a causa de una enfermedad, de limitaciones, de problemas en las casas y en las familias. ¿Cuántos padres de familia el día de hoy dirían, ten compasión de nosotros y ayúdanos? Y Jesús va a responder igual que le respondió a este hombre. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Porque al que cree, todo le es posible. Eres increíble.